¿Puede el pueblo español obrar milagros? Esa es la pregunta que nació de un vídeo que sacudió los cimientos del mundo entero, un documento grabado en una ciudad española devorada por una lluvia apocalíptica. En apenas 24 horas, superó los 30 millones de reproducciones, extendiéndose con una fuerza que desafiaba toda lógica y todo algoritmo. En el extranjero hubo quienes afirmaron que aquellas imágenes pulverizaban por completo el sentido común de la humanidad. Fue un instante que quedó grabado a fuego en la historia, un momento en el que el mundo contuvo la respiración para presenciar algo que, aunque debería haber sido solo una crónica de la desesperación bajo la lluvia, se convirtió en el registro de una escena que superaba la más febril de las imaginaciones. Una visión increíble, un tabú que dejaba sin palabras y un instante que rompía todos los esquemas. Este vídeo agitó violentamente el corazón de la gente, convirtiéndose en un torbellino que barrió el planeta. ¿Qué mostraba exactamente? ¿Cuál fue la razón que hizo que millones de personas derramaran lágrimas de emoción? ¿Y usted, qué opinión se formará al verlo? Acompáñenos a descubrirlo. En una oficina rodeada de los rascacielos de Nueva York, Mark Johnson se sentaba frente a su escritorio, como cualquier otro día. Como experto en planificación urbana, su rutina consistía en recopilar y analizar noticias y vídeos de ciudades de todo el mundo. Desde fracasos en la construcción de carreteras y estrategias para aliviar el tráfico, hasta casos de éxito en la gestión de desastres, los desafíos que enfrentaban las metrópolis eran innumerables. Mark estaba profundamente convencido de que estudiar estos problemas era el primer paso para proteger la vida de las personas. Aquel día, la mañana comenzó como cualquier otra. Encendió su ordenador y, mientras navegaba por las redes sociales, un vídeo captó su atención. Era una publicación con un título escueto, La locura de España bajo la Dana. Un titular tan poco familiar le hizo fruncir el ceño al instante. Los vídeos de lluvias torrenciales eran comunes en todo el mundo, no le pareció nada particularmente especial. Se encogió de hombros y con un aire de indiferencia profesional, pulsó el botón de reproducción. Sin embargo, en el instante en que el vídeo comenzó, los ojos de Mark quedaron atrapados, hipnotizados por la pantalla. Nubes oscuras, casi negras, se cernían sobre la ciudad como una sentencia. Una lluvia violenta, furiosa, golpeaba sin piedad el asfalto. El agua caía como una cascada ininterrumpida, y las aceras ya estaban cubiertas por un lodo marrón y turbio. Los coches que circulaban por la calzada tenían los neumáticos hundidos en el agua, avanzando con una dificultad que parecía una lucha agónica contra los elementos. Las gotas resbalaban incesantemente por los cristales de los edificios, y la ciudad entera parecía envuelta en un velo gris, sombrío y desolador. Al principio, Mark lo consideró simplemente como otro vídeo de un desastre natural. Sin embargo, en el momento en que la cámara giró y enfocó a la gente, sus expectativas se hicieron añicos. Allí no había el caos ni el pánico que él, como experto, daba por sentado. La gente no corría despavorida, no había una estampida de sálvese quien pueda. En su lugar, presenció algo que su mente lógica no podía procesar, un caos vibrante de humanidad. En lugar de un orden silencioso, lo que vio fue un estallido de coraje colectivo. Vio a grupos de jóvenes con el agua hasta la cintura, formando cadenas humanas para rescatar a una anciana atrapada en un portal. Sus gritos no eran de terror, sino de aliento. «Venga, que ya casi está. Aguanta. Con fuerza». Sobre el asfalto empapado, sus movimientos eran un ballet desesperado pero lleno de un propósito inquebrantable. Nadie gritaba de pánico, nadie empujaba para salvarse a sí mismo. En una situación donde la ansiedad y el miedo deberían haberse contagiado como una plaga, lo que se respiraba en el aire era una atmósfera electrizante de solidaridad. Mark acercó instintivamente el rostro a la pantalla, escudriñando cada detalle de aquella escena. La gente se lanzaba al agua para ayudar a un conductor a empujar su coche varado. Desde un balcón, una familia bajaba una cesta con bocadillos y botellas de agua para los que estaban aislados en la calle. Ese desorden organizado, esa explosión de ayuda mutua, envolvía a la multitud con un calor inesperado. A continuación, la cámara se desplazó hacia la entrada de una estación de metro. Allí, la gente empapada y temblando, no formaba una fila ordenada. Se agrupaban ayudándose unos a otros a bajar las resbaladizas escaleras. Un hombre le ofreció su brazo a una madre que llevaba un bebé en brazos,
mientras otros dos abrían paso para una persona con una maleta pesada. Cada gesto se realizaba con una naturalidad asombrosa, como si fuera lo más lógico del mundo. Fueron esas acciones espontáneas, una tras otra, las que dejaron en Mark la impresión más profunda y duradera. En ese instante algo se removió silenciosamente en su interior. Lo que le impactó con una fuerza brutal no fue la amenaza natural de la inundación en sí, sino la respuesta humana que se desplegaba ante ella. Ya fuera como experto en planificación urbana o como un simple ser humano, Mark estaba presenciando algo que jamás había visto. Al otro lado de la pantalla, se extendía el paisaje urbano de Madrid, cubierto por nubes grises. La lluvia torrencial no cesaba. Las aceras y las calzadas se habían convertido en ríos en un abrir y cerrar de ojos. A lo lejos los edificios emblemáticos de la ciudad se veían borrosos, sus contornos difuminados por la cortina de agua blanca. Solo las luces de los coches, brillando como cuchillas que rasgaban la superficie del agua, recordaban que la ciudad estaba siendo asediada por la tormenta. A pesar de todo, en la estación, la gente no guardaba un silencio sepulcral. Se oían voces, risas nerviosas, palabras de ánimo. «Cuidado con el escalón, pase usted primero, señora». No había pánico ni gritos de ira, solo una abrumadora sensación de comunidad y afecto. Cuando el personal de la estación daba instrucciones por un megáfono, la gente respondía al instante, pero no con la obediencia de un autómata, sino con la colaboración de un equipo. Frente a una madre con un niño pequeño, se abría un pasillo de forma natural. A un anciano que caminaba con dificultad, varias personas a su alrededor lo flanqueaban sin decir nada, simplemente acompañando su paso. La multitud empapada que se agolpaba en la entrada debería haber sido una masa caótica y agobiante, pero transmitía una extraña sensación de calma apasionada. Incluso si los paraguas chocaban entre sí, nadie fruncía el ceño, simplemente con una sonrisa, ajustaban el ángulo para no molestar al otro. Fueron estos pequeños gestos de consideración, apilados uno sobre otro, los que crearon una atmósfera increíble de unidad. Mark contuvo la respiración ante la escena, inclinándose inconscientemente hacia adelante con los ojos fijos en el monitor. Poco después la cámara volvió a cambiar, mostrando el interior de la estación. La gente, consciente del suelo resbaladizo, ayudaba a otros a bajar las escaleras. Si alguien se detenía, los de atrás esperaban pacientemente, ofreciendo una mano si era necesario. Cuando el flujo se reanudaba, nadie empujaba. La cámara también captó a un joven ofreciéndole su chaqueta seca a una mujer mayor que tiritaba de frío. Pero todo era tan natural, tan orgánico como si fuera parte de la vida cotidiana. Mientras el asombro lo invadía, una pregunta poderosa surgió en la mente de Mark. ¿Qué era lo que les permitía actuar con esa pasión coordinada? ¿Por qué cientos de personas podían moverse como si estuvieran guiadas por un único corazón, por un mismo impulso de protegerse mutuamente? Para él, la razón no podía explicarse simplemente con un sistema de protección civil eficiente o un despliegue policial. Sintió que lo que se manifestaba en ese vídeo era algo mucho más profundo, un valor arraigado en los cimientos mismos de esa sociedad. La lluvia arreciaba, y grandes gotas golpeaban la lente de la cámara, distorsionando la imagen. Aún así, el torrente humano no se descontrolaba. De forma ruidosa, apasionada, pero increíblemente eficaz, seguían avanzando. Era como si toda la ciudad fuera una familia inmensa, y sus habitantes se movieran cuidándose unos a otros. Mark no podía apartar la vista de aquella escena, sintiendo una oleada de calor que subía desde lo más profundo de su pecho. «Esto es una bendita locura», murmuró Mark sin darse cuenta, su voz llena de una incredulidad reverente. La multitud, expuesta a la lluvia torrencial, no mostraba signos de pánico. Cientos de personas actuando al unísono, pero sin caos ni conflicto. Obedeciendo a un instinto superior, ayudándose mutuamente para avanzar. Esa imagen era completamente incomprensible para su lógica. En la mente de Mark aparecieron los recuerdos de su propio país, Estados Unidos. Recordó una vez en Nueva York, cuando una gran tormenta paralizó el metro. La estación se sumió en el caos en cuestión de segundos. Se oían gritos de rabia por todas partes. La gente se abalanzaba hacia las salidas, compitiendo por ser los primeros. Pequeños roces se convirtieron en grandes altercados en un instante. El orden se desvaneció por completo.
Para Mark, que conocía bien aquel caos individualista, la escena del vídeo de Madrid presentaba un contraste demasiado brutal. Si algo así ocurriera en Estados Unidos, sin duda se desataría el desorden y el sálvese quien pueda. Precisamente por esa certeza, la imagen que tenía ante sus ojos le golpeaba el corazón con más fuerza. Poco después el vídeo se desplazó a una plaza frente a la estación. Allí se desplegó una escena aún más asombrosa. Personas que no se conocían de nada compartían un paraguas, acurrucados para protegerse de la lluvia. Aunque no hablaban, esa forma natural de compartir el espacio y el refugio hizo que Mark dudara de lo que veían sus ojos. En Estados Unidos, probablemente nadie tendría el ánimo ni la predisposición para ofrecer su paraguas a un extraño. La gente se esforzaría al máximo por protegerse a sí misma, y sería muy difícil tender una mano a los demás. Sin embargo, en Madrid, esto sucedía con una naturalidad pasmosa. A continuación, el vídeo mostró tiendas e instalaciones públicas de la ciudad. Un bar había abierto sus puertas de par en par, invitando a entrar a los que se estaban empapando. En la puerta de otra tienda, había varias cajas de paraguas con un cartel que decía: si lo necesitas, coge uno. Es gratis. Ante estos actos que trascendían cualquier cálculo de pérdidas y ganancias, Mark se quedó sin palabras. Todo el vídeo estaba impregnado de una atmósfera en la que ayudarse mutuamente era lo más normal del mundo. Una vez más, comprendió profundamente cuán arraigada estaba esa cultura en la sociedad. Mark sintió con claridad cómo algo en lo más profundo de su ser se volvía cálido y ardiente. Aunque solo estaba mirando una pantalla, podía percibir nítidamente el calor humano de aquel lugar. Las figuras de aquellas personas, que deberían estar heladas por la lluvia fría, irradiaban una calidez que traspasaba el monitor. Se sintió perplejo ante esa sensación increíble y al mismo tiempo, no dejaba de repetirse en su mente: quizás, esta sea la forma ideal de una sociedad humana. Entonces el título que había leído al principio del vídeo volvió a su mente: ¿puede el pueblo español obrar milagros? Aquella frase, que al principio le pareció una exageración sensacionalista, ahora se clavaba profundamente en su pecho. El caos solidario, la pasión y una escena llena de empatía. Ya no se podía decir que fuera una exageración. Llamarlo milagro no era para nada descabellado. Sí, Mark realmente empezó a pensar así. Aquel vídeo que había conmovido el corazón de Mark se extendió por todo el mundo en un abrir y cerrar de ojos. Publicado en las redes sociales, alcanzó millones de reproducciones en pocas horas. Al día siguiente superó los 30 millones. En la sección de comentarios, las voces de asombro y emoción se sucedían sin parar. ¡Qué maravilla, increíble! Son un ejemplo para toda la humanidad. Cada comentario expresaba una admiración sincera por la actitud de la gente de Madrid. Pronto, los principales medios de comunicación del mundo comenzaron a informar sobre el suceso. Un periódico europeo tituló en portada: «El corazón de España desborda la inundación», acompañado de una foto de la cadena humana. Un portal de noticias asiático publicó un análisis de expertos que exploraba por qué los españoles no caían en el pánico individualista. Un programa de televisión estadounidense emitió un reportaje especial titulado «El vídeo de la Dana en España, ¿por qué ha asombrado al mundo?». En el plató, expertos y ciudadanos se reunieron para debatir seriamente sobre aquellas imágenes. El aumento de las reproducciones ya no era solo una cifra. Era la prueba de que personas de todo el mundo se habían emocionado con la acción de los españoles, y en muchos países se abrió el debate sobre si deberían aprender de ellos. Incluso en el ámbito educativo surgió la idea de incluir el vídeo en los materiales didácticos. Finalmente, más de 20 países lo utilizaron como parte de su formación en protección civil, no como un ejemplo de protocolo, sino como un ejemplo de resiliencia comunitaria. Mark, como experto en planificación urbana, observaba estos fenómenos con una mirada analítica, pero no pudo evitar sentir una profunda admiración por cómo la acción de un solo lugar podía tener un impacto internacional tan gigantesco. En las redes sociales, surgieron voces aún más concretas. Si esto pasara en mi país, probablemente habría disturbios y heridos. Quiero que mis hijos vean esta valentía. ¿Pueden los españoles obrar milagros? Siento que ahora he visto la respuesta. Los comentarios, que mezclaban la admiración y la envidia, se acumulaban. Esto ya no era una simple reacción a un vídeo, se podía percibir que había dejado una huella profunda en el corazón de muchas personas.
Mark, observando esta reacción que se extendía por todo el mundo, recordó el impacto que había sentido al principio. La palabra milagro que se le había ocurrido entonces, ahora salía de la boca de gente de todo el planeta. Incluso desde la perspectiva de un investigador de planificación urbana, aquello no era solo el comportamiento de unos ciudadanos, era un fenómeno social. La colaboración y el comportamiento solidario de la gente no se pueden forjar de la noche a la mañana. Mark comenzó a sentir de nuevo que esto solo podía nacer de una cultura, una educación y una acumulación de valores a lo largo de mucho tiempo. El vídeo había trascendido el marco de un suceso nacional para convertirse en un modelo de aprendizaje difundido por todo el mundo. En una situación límite como un desastre, ¿cómo debe actuar el ser humano? A esta pregunta, el pueblo de España había dado una respuesta apasionada y contundente. Una profunda emoción quedó en el pecho de Mark. Pronto, una idea comenzó a germinar. Si los ciudadanos de mi propio país vieran este vídeo, ¿qué sentirían? ¿Serían capaces de hacer lo mismo? Esta pregunta resonaba en su mente de forma pesada y constante. Mientras los elogios recorrían el mundo, el vídeo también provocó reacciones diferentes. Una parte de los medios de comunicación del norte de Europa informó de que la acción de los españoles era ciertamente admirable. Pero se escondía detrás de ella un problema que no debía ignorarse. Los titulares de los reportajes contenían frases provocadoras como «la sombra que se esconde tras la pasión», o «solidaridad o imprudencia temeraria». Un sociólogo alemán comentó en un programa de televisión, «una solidaridad tan perfecta y desbordante, no se basa en el sacrificio de la seguridad individual y la anulación de los protocolos. En una sociedad donde todos actúan por impulso, guiados por la emoción, siento que hay algo peligrosamente ineficiente. La acción de los españoles es hermosa, sin duda, pero considerarla un modelo ideal es peligroso». Esta declaración se difundió rápidamente por Internet, desatando un intenso debate. Mark también se sintió algo perturbado por estas voces. Aunque la emoción que sintió al principio era genuina, su mente analítica no era tan simple como para ignorar estas críticas. Ciertamente era una escena hermosa, pero estaba construida únicamente sobre un puro sentimiento de empatía. La semilla de la duda brotó silenciosamente en su corazón. Mientras veía el vídeo una y otra vez, su mirada comenzó a cambiar hacia otro plano. En la multitud, todos gritaban, se ayudaban, pero no seguían un plan. Esta escena, aunque conmovedora, también transmitía una especie de presión invisible por actuar, por arriesgarse como los demás. Si alguien se hubiera quedado quieto, esperando a los servicios de emergencia, habría recibido miradas de desaprobación. En el momento en que pensó esto, la escena de apasionada solidaridad pareció tener, al mismo tiempo, luces y sombras. Los medios del norte de Europa fueron un paso más allá en sus comentarios. El caos solidario de España implica una falta de estructura social. La eficiencia y la seguridad se sacrifican en el altar de la improvisación emocional. Un columnista británico afirmó tajantemente, España no es el modelo que las sociedades occidentales deberían seguir. Al leer aquel artículo, Mark se sumió en una profunda reflexión. ¿Puede el pueblo español obrar milagros? Esta frase, que se había grabado en su corazón después de ver el vídeo, ahora resonaba en su mente con otro significado. ¿Era realmente un milagro? ¿O el resultado de una cultura que desprecia los procedimientos y se deja llevar por el sentimentalismo? Su corazón oscilaba constantemente entre el elogio y la crítica. El debate en las redes sociales también se dividió en dos bandos. Algunos argumentaban que criticar sin entender las diferencias culturales era arrogante, mientras que otros creían que era necesario señalar los problemas de la falta de planificación. Mark, observando este debate que se había convertido en una controversia internacional, aún no podía decidir su postura. Aún así, el impacto que sintió al ver el vídeo por primera vez permanecía vívido en su memoria. Sin duda, era una escena hermosa, pero quería confirmar que se escondía realmente detrás de ella. Este deseo, impulsado tanto por su curiosidad como experto como por su curiosidad como ser humano, lo empujaba a seguir investigando. En la mente de Mark, una pregunta seguía dando vueltas. La escena de la evacuación solidaria era ciertamente conmovedora, pero provenía de un puro corazón empático. ¿O era el resultado de una presión social para actuar de forma temeraria y emocional?
Para encontrar una respuesta, buscó más información y consultó la opinión de expertos. Finalmente dio con el trabajo de un profesor, Alejandro Morales, que había estudiado la cultura española durante más de 30 años. Su investigación, que analizaba detalladamente la respuesta de España ante los desastres, fue desvelando una a una las dudas de Marc. Según el profesor, la base que sostiene a la sociedad española es un profundo sentido de la comunidad y del apoyo mutuo, conocido como vecindad. Son estos valores los que moldean las acciones de la gente durante las catástrofes. Lo que en el mundo anglosajón se podría ver como una imprudencia caótica, en España se entiende como una manifestación de solidaridad y corazón. Al leer esta frase en el estudio, Marc dejó escapar un largo suspiro. Se dio cuenta de que sus sospechas sobre un orden forzado o una anarquía peligrosa no eran necesariamente la interpretación correcta. La investigación del profesor también profundizaba en la historia de España. Terremotos, inundaciones, crisis económicas y guerras civiles. Al encontrarse en un cruce de caminos de la historia y bajo un clima a veces implacable, la gente ha enfrentado la amenaza de la adversidad una y otra vez, aprendiendo que sin cooperación mutua, es imposible sobrevivir. El desastre puede ocurrir en cualquier momento, y el riesgo siempre está latente en la vida cotidiana. En un entorno tan exigente se forjó el valor llamado solidaridad y ayuda mutua. Este calor humano no implica reprimir el yo y aguantar en silencio. Al contrario, es la sabiduría de encontrar el propio lugar en la armonía con los demás, de superar las dificultades con la fuerza del conjunto. En las figuras de las personas que formaban cadenas humanas y se ayudaban mutuamente, no se veía la sombra de la obligación. Allí existía, de forma vibrante, la conciencia compartida de superar esto todos juntos. Marc leyó sobre las tradiciones de ayuda mutua en las sociedades agrícolas tempranas, donde los vecinos se cuidaban unos a otros. Leyó registros de cómo se ayudaban en caso de desastres naturales o calamidades humanas. Comprendió además que la educación en España, a través de las relaciones familiares y las actividades comunitarias, inculcaba en los niños el espíritu de dedicación al prójimo. A Marc le impactó profundamente ver cómo esta acumulación de siglos se transmitía de forma natural en las acciones de los españoles modernos. Por otro lado, la sociedad occidental se basa en la premisa de que el individuo despliega su propia fuerza. Respetar los diferentes valores y crecer en la competencia es su cultura. Sin duda, también es un elemento importante de la sociedad humana. Sin embargo, en España, ante la dura realidad de un desastre, la coordinación y la ayuda mutua se han priorizado por necesidad. Como resultado, en el corazón de la gente, la idea de que no estamos solos, lo solucionaremos juntos, se ha arraigado profundamente. Marc cerró el documento y miró por la ventana. En su país, a menudo se enseña a la gente que está bien ser diferente, pero en una crisis, esto a veces puede ser la causa del caos. Esa cultura española no debía ser menospreciada en absoluto. Era una elección forjada a lo largo de una larga historia para sobrevivir como un todo. Esta comprensión resonó con fuerza en la mente de Marc. Y entonces la última frase del estudio del profesor se grabó a fuego en su corazón: la acción del pueblo español no es un milagro, sino una consecuencia inevitable, respaldada por la historia y la cultura. Al entrar en contacto con esta frase, la perspectiva de Marc sobre España cambió de forma decisiva. A medida que profundizaba en la investigación del profesor Morales, la curiosidad de Marc se intensificó. Aunque entendía que el espíritu de calor humano sustentaba las acciones de los españoles, la pregunta de por qué la gente podía actuar con esa valentía espontánea seguía en su mente. Para encontrar la respuesta, se sumergió aún más en la educación cívica y la psicología social. Finalmente encontró los tres pilares que sostenían la apasionada calma de los españoles. El primer pilar era una memoria histórica de la resiliencia. En España, aunque no existan los simulacros de evacuación metódicos de otros países, sí existe un entrenamiento cultural. Las historias de abuelos que sobrevivieron a la guerra, de vecinos que se ayudaron durante una riada, se transmiten de generación en generación. El desastre no es algo que podría ocurrir, se asume como una certeza histórica. A través de la memoria colectiva, la respuesta está grabada en el ADN cultural. Por eso, cuando el desastre ocurre de verdad, no caen en el pánico, sino que activan de forma natural un protocolo de ayuda no escrito. Marc lo comprendió así. El segundo pilar era el efecto del contagio emocional.
Los seres humanos tienden a observar las acciones de los demás para decidir su propio comportamiento. Si una persona entra en pánico, esa agitación se extiende instantáneamente. Pero a la inversa, si la mayoría actúa con valentía y solidaridad, eso se convierte en la norma, permitiendo que toda la multitud mantenga una calma activa. Mark recordó las imágenes del vídeo, la gente mirándose a los ojos, animándose. Nadie actuaba solo. Esa valentía se contagiaba silenciosamente. Y el tercer pilar era la cultura del abrazo y la hospitalidad. En la sociedad española, la conciencia de que si alguien tiene problemas, todos ayudamos está profundamente arraigada. A través de las fiestas populares, las asociaciones de vecinos o las reuniones familiares, se cultiva el valor de que ayudar a quien lo necesita no es solo una obligación, sino algo natural. Mark leyó una frase en un libro especializado y asintió, sintiéndose profundamente identificado. Para un español, ayudar a otro no es un acto de caridad especial, sino una extensión de la vida cotidiana. Esta frase era la mejor explicación para la escena que había visto en el vídeo. Así, la superposición de estos tres pilares creaba esa acción casi milagrosa. Cuando Mark entendió este mecanismo, sintió un profundo respeto naciendo en su interior. Esa calma apasionada no era una casualidad, sino el resultado de la educación, la psicología y la cultura forjadas a lo largo de mucho tiempo. Abrió su cuaderno y con mano temblorosa escribió: los españoles comparten una metodología para combatir el caos, el corazón. Y se extiende por toda la sociedad. Esto iba más allá de la planificación urbana, era la sabiduría de una sociedad. Contemplando esta frase, el corazón de Mark latía de forma tranquila, pero con una fuerza inusitada. Aunque Mark entendía que detrás de la acción valiente de los españoles había un respaldo educativo y cultural, también tuvo que enfrentarse a la realidad de que no era perfecta. A medida que avanzaba en su investigación, los diversos desafíos que enfrentaba la sociedad española también salieron a la luz. En primer lugar, estaba el problema del envejecimiento de la población. La evacuación en un desastre requiere fuerza física, pero en una sociedad con un número creciente de personas mayores, el personal capaz de apoyar la evacuación de forma segura disminuye año tras año. De hecho, en desastres pasados, se habían reportado casos de ancianos que perdieron la vida por un retraso en la evacuación. Detrás de aquellas heroicas cadenas humanas, se escondían luchas y esfuerzos invisibles. Mark empezó a sentir que sí. Más grave aún era la falta de información para los trabajadores extranjeros y los nuevos residentes. España se está convirtiendo en una sociedad cada vez más diversa. Sin embargo, el desafío de cómo transmitir la información sobre desastres a personas que no están familiarizadas con el idioma español sigue sin resolverse. Aunque los locales pudieran actuar con calma, no se podía negar que los extranjeros, abandonados por la barrera del idioma, podrían quedar aislados. Incluso una acción solidaria, si no puede hacer frente a la diversidad, llegará a su límite. Esta preocupación brotó silenciosamente en el corazón de Mark. El debilitamiento de las relaciones vecinales en las grandes ciudades era también un problema que no se podía ignorar. En el pasado, el espíritu de ayuda mutua impregnaba cada rincón de la comunidad. Sin embargo, hoy en día, debido a la nuclearización de las familias y la urbanización, no es raro no conocer siquiera la cara de los vecinos. Si la base de la ayuda mutua se desmorona, esa cultura que es la fortaleza de la sociedad española podría debilitarse gradualmente. En medio de esta situación, también comenzaron a surgir nuevas tendencias esperanzadoras. Una de ellas era la transformación de la protección civil de una obligación a una actividad comunitaria, llevada a cabo de forma lúdica. Eventos en los que participan desde niños hasta ancianos, aprendiendo mientras juegan, se han convertido en una oportunidad para reforzar los lazos comunitarios. Además, la ayuda mutua en línea se está expandiendo gradualmente. El uso de las redes sociales para compartir información sobre evacuaciones y pedir apoyo podría considerarse una forma de ayuda mutua de la nueva era. Mark observó estos desafíos y esperanzas y sintió con fuerza que este lugar, España, continuaba buscando su camino entre la tradición y la innovación. Detrás del hermoso caos ciertamente existían debilidades, pero los esfuerzos y el ingenio para superarlas también estaban comenzando. España no se había detenido, estaba evolucionando hacia el futuro, de forma silenciosa pero segura.
Esa imagen, a los ojos de Mark, reflejaba claramente la esperanza. Aunque habían pasado semanas desde que vio el vídeo, la escena de Madrid no se había desvanecido de su mente. Bajo la lluvia, la gente sin pánico ayudándose, evacuando con pasión, cada una de esas acciones seguía profundamente grabada en su pecho. No era solo un vídeo sobre la gestión de un desastre. Era, por así decirlo, una prueba de las posibilidades y la esperanza de la sociedad humana. La imagen de los españoles era un rayo de luz en un mundo caótico. Mark llegó a convencerse de ello. En todo el mundo, la división y el conflicto continúan. Cuando ocurre un desastre, lo primero que suele aparecer es el caos y el desorden individualista. Sin embargo, el vídeo de España mostraba algo diferente. Allí existía la armonía, la ayuda mutua y el calor humano que se preocupa por los demás. La valentía de la gente no podía explicarse solo por el entrenamiento o los sistemas. En su raíz, había una cultura de unidad y apoyo mutuo forjada a lo largo de una larga historia. Poco después, Mark escribió en su cuaderno personal: si pudiera renacer, me gustaría tener un corazón español. Esta frase no era fruto de una emoción pasajera, sino que representaba el anhelo que muchas personas en todo el mundo sentían. En la sección de comentarios de las redes sociales, también surgieron muchas voces similares: en mi próxima vida, quiero vivir en España, ojalá pudiéramos construir una sociedad así en mi país. El pensamiento de Mark coincidía con el corazón de muchas personas. ¿Puede el pueblo español obrar milagros? Cuando vio el vídeo por primera vez, a Mark le pareció una pregunta exagerada, pero ya no pensaba así. La actitud que mostraron los españoles no fue un milagro, sino una consecuencia inevitable, producto del esfuerzo y la acumulación cultural. Aún así, desde la perspectiva del mundo actual, donde el caos y la división se han convertido en la norma, aquello ciertamente parecía un milagro. Mark se dio cuenta de que precisamente por eso, la gente se sentía tan profundamente conmovida y derramaba lágrimas. El vídeo de la lluvia en Madrid se convirtió para Mark en una experiencia que le cambió la vida. No solo como experto en planificación urbana, sino como un ser humano, comenzó a anhelar de corazón una sociedad donde las personas pudieran apoyarse mutuamente y vivir juntas como una comunidad. El anhelo que brotó en su corazón en ese momento sigue sosteniendo sus pasos en silencio. Yo también quiero construir en mi país una sociedad donde la gente se apoye mutuamente, como en España, susurró Mark para sí mismo. ¿Y usted qué opina? El vídeo de hoy termina aquí. Esperamos sus impresiones en la sección de comentarios. Gracias por vernos hasta